Hola, ¿qué tal, queridos amigos de nuestro programa Elio Riera, el podcast? Muchas gracias por seguirnos día a día y acompañarnos siempre. Sobre todo, pues, trasladando, ¿no? Los comentarios importantes, la experiencia profesional de grandes referentes del derecho, ¿no? Siempre honrados con la participación de colegas que han hecho, como no, una trascendencia jurídica muy importante con respecto a los últimos años. Y en esta oportunidad, vean ustedes, es la primera vez que vamos a conversar con un especialista de renombre en materia civil, en derecho familiar. Es para mí un honor contar con la grata presencia del doctor Juan Carlos del Águila Llanos, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, doctor. Juan Carlos, qué honor tenerte, un especialista como tú en mi casa, es para mí un honor recibirte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Bueno, actividades laborales como siempre, como también las tendrás tú seguramente en el transcurso del día. Ya en este momento ya cerrando un poquito la actividad, pero luego también pues ya con la familia, para disfrutar con los hijos, con la esposa, como siempre es necesario a diario, ¿no? Continuamos siempre con actividades y ahora personales. Cuéntame, Juan Carlos, padre de familia, por lo que entiendo. Efectivamente, yo tengo casado con mi señora ya 10 años, pero la conozco desde el 2004. Nos enamoramos, 2005 comenzamos a estar, 9 años de enamorados, 1 año de novios y 10 años de casados. Y ya con 2 hijos de por medio. Mira, ve, hijitos, hijitas. Tengo la parejita, gracias a Dios. Tengo un hijo de 8 años y una menor de 2 años. Oye, qué bonito. Yo tengo un hijo que es, mi hijito Salvador, 10 años. Y mi hijita Alessandra de 3 años, pues, ¿no? Es bonito tener la parejita, que te acompañen, estén contigo, ¿no? Llegar a casa y que te abracen, papá, ¿no? Definitivamente, por ahora ya mi hijo en el colegio, mi hija todavía no. Salgo tempranito de la casa con mi hijo, regreso y mi hija nos espera en casa siempre cada vez que lo llevo a su hermano. Así que recibimos todo el amor de parte de la pequeña. Oye, qué bueno, y que te des tiempo, sobre todo a la comunidad jurídica, porque yo he podido coincidir contigo en eventos en los cuales he podido escuchar con mucho detenimiento esa capacidad académica que tienes, pero vamos, un experto civilista en derecho de familia. Yo la primera, con maestría también en estos temas en San Marcos, imagínense, catedrático universitario, docente exclusivo de LP. La primera pregunta que yo te presento es la siguiente, ¿no? ¿Es difícil litigar con un código tan antiguo como el de 1984? ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo te sientes tú con esta norma que considero yo es muy antigua, tal vez muy obsoleta? ¿O cuál es tu parecer? Es que la verdad que en lo personal, por mi especialidad, no me refiero a otras ramas, o sea, yo veo civil extrapatrimonial, es decir, derecho de familia y herencias. En mi caso, en el ámbito familiar, no utilizo mucho el Código Civil. Tú me dirás, ¿pero cómo no lo utilizas? Porque en realidad el derecho de familia está ligado a los valores ligados mucho al aspecto católico. Y por lo tanto, en ocasiones en materia familiar, si pensamos que sentencias judiciales son las que deberían resolver los conflictos, en realidad no es así. En realidad los conflictos familiares se resuelven conversando, ya sea en etapa extrajudicial, en un centro de conciliación, o ya sea inclusive en conciliaciones durante los procesos judiciales, es decir, dialogando. No dejar en manos de un juez, de un tercero que decida, sino que las partes toman las decisiones. Y para ello, el abogado de familia lo que hace, básicamente es dialogar por cada caso en forma individual para conocer cuál es el ámbito familiar. Por ejemplo, tu familia es distinta a la mía. Tal vez los aspectos que no son debatibles en tu familia son debatibles en los míos, y los aspectos que son no debatibles en los míos son debatibles en los tuyos. Entonces, cada familia tiene un pensamiento diferente. Ejemplo, en alguna ocasión encontré que una familia no se celebraba el 24 de diciembre, se celebraba el 23. ¿Y por qué? No lo entendí jamás, pero esa familia se celebraba el 23. Para ellos era importante esa fecha y no el 24. Entonces teníamos que adaptarnos. Otra familia donde los papás no viven con los niños, sino son los abuelos. Y ambos reconocían la importancia de los abuelos como participantes en la crianza de los niños. Entonces, básicamente no podemos adaptar mi pensamiento familiar a una familia que tengo enfrente en un caso. Y por lo tanto la ley no es suficiente. Habemos que es obsoleta, digamos que es estática, por decirlo menos. Pero las familias son cada vez diferentes. Entonces, en ese sentido, hay que modular nuestro comportamiento como abogado de familia a la cercanía con cada uno de ellos. Algo que no sucede tal vez en el ámbito sucesorio. Ahí sí hablamos del ámbito técnico. Esa es la parte que más me gusta. Porque en el ámbito familiar, como te decía, nos desarrollamos en base a bases morales. Pero en el ámbito sucesorio ya no podemos hablar de moralidad. Hablamos sencillamente de legalidad. Por ejemplo, un hijo que nunca cuidó a su padre, que nunca lo atendió. Es más, que vivía en Estados Unidos, pero justo aparece cuando papá muere. En cambio hay otro hijo que estuvo en la enfermedad, estuvo en los últimos días, estuvo en el sepelio, estuvo en un funeral. Ambos hijos tienen igualdad de derechos hereditarios. Los dos. La norma no hace distingo.
Algo que no sucede en familia, donde la relación socioafectiva sí es importante, en sucesiones no. Entonces, básicamente, en materia familiar, muchos abogados podemos desenvolvernos sin necesidad de ver la norma, pero en el ámbito sucesorio, necesariamente la norma ya es regla, y esa es la parte interesante cuando combinamos ambos conocimientos. Pero una pregunta, en el tema de familia, antes de entrar al tema de sucesiones, que me parece también muy interesante, ¿qué pasa cuando entras al conflicto? Porque no, o sea, claro, hablar y conversar con las familias es un tema, ¿no? Pero cuando defiendes a una persona, a un papá, y tiene ese problema que no puede ver a su hijo porque la mamá no quiere, pues porque no quiere, pues, a veces hay esos motivos, ¿no? ¿Cómo haces para hablar con la mamá? Porque normalmente, eres el abogado de la otra parte, ¿no? ¿Cómo puedes hacer ahí? La facilidad que existe es básicamente la posibilidad de conocernos. ¿Qué sucede? El conflicto familiar no se aborda solamente en el juicio. Se aborda desde las redes sociales, desde los mensajes que uno pueda dar, desde las características particulares que pueda tener un abogado. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que no nos conocen, pero que nos encontramos a veces en juicio y consideran que con uno sí se puede hablar. En cambio hay otro perfil donde tú te acercas y sientes que no puedes conversar con esa persona porque está en la postura de soy defensor de mi cliente. No está en la postura de soy defensor de la familia. Desde que yo tenía 24 años, cuando ya estuve a punto de hacerme abogado, básicamente intentaba acercarme a los casos judiciales desde el punto de vista de litigio, y cuando yo fui abogado recibí muchos comentarios. Por ejemplo, abogados ya desarrollados, por decirlo menos, ¿no? Digamos con una edad mayor a la mía en ese momento, que me decían, tú no puedes ver casos de familia porque tú no eres casado. Después me decían porque tú no tienes hijos. Después me decían porque tú no eres divorciado. O sea, siempre había una postura de querer estar en debate con el otro colega cuando el abogado de familia no puede estar en debate. El abogado de familia tiene que ser conciliador, debe ser cercano. Y si es cercano, se puede llegar a acercar a la otra parte también con facilidad. Me ha pasado donde el abogado de otra parte no quería conciliar, pero como tuve la oportunidad, porque antes las audiencias eran presenciales, usted sabe que fijan la hora 11 de la mañana, pero hasta que nos hagan pasar, 11:30, tengo media hora para conversar con la otra parte e intentar llegar a un acuerdo antes de entrar a la audiencia. Esa herramienta de conversar antes es interesante, porque no converso como abogado, converso como ser humano. Y varones y mujeres que están en conflicto, hay una sola cosa que los une, que es los hijos. El amor a los hijos es sumamente importante. Si les hacemos recordar que ellos están ahí por sus hijos, van a olvidar el conflicto entre ellos, aunque sea por un momento, y llega la conciliación, y esa conciliación permite que ambos vayan modulando. Pero ¿qué hay que hacer con el cliente? Hay que enseñarles a ser seres humanos. Hay clientes que me ha tocado donde he tenido yo que bajar sus expectativas para que acepten una conciliación. ¿Por qué? Porque les digo, si no concilias ahora, vas a obtener lo mismo, pero de aquí a 3 años. Y luego de haber rajado un montón de la otra parte, que va a impedir la visita, o va a impedir que se ejecute la tenencia compartida, o va a impedir algunas cosas que tú quieres lograr. Pero si hoy das la mano y te comportas mejor, esa persona va a bajar sus revoluciones, porque ella está en pie de lucha igual que tú. Pero si ambos bajan y ceden un poco, el pie de lucha se acaba, porque se van a acordar del amor que tienen al hijo. Y eso es algo que no van a poder olvidar jamás. La relación de pareja entiendo yo que se puede quebrar. Entiendo yo que lo que estoy diciendo no se va a poder ejecutar tal vez en el tema de divorcio. Pero la gran mayoría de casos de familia no son sobre divorcio. Son sobre alimentos, tenencia y visitas. Entonces, si ese es el cúmulo de casos, la gran mayoría de ellos yo resuelvo conciliando, no lo resuelvo en juicio o con sentencia judicial. Entonces, eso me facilita a mí el camino de asumir varios casos, pero a la vez también la posibilidad de ver sonreír a algunas personas que no veían a sus hijos. He tenido la oportunidad de recibir abrazos de papás, abrazos de mamás, abrazos de niños, de agradecimiento. ¿Por qué? Porque la pelea constante que era terminó siendo un momento de conversación, algo que no habían tenido en años, ¿no? Pero eso es parte, pues, del desarrollo, no solamente profesional, sino inclusive en la etapa previa, ¿no? Yo me dedico bien a temas de familia, no porque caí ahí, no porque me llegó un caso y me gustó y listo. Yo me dedicaba a esto antes de ser abogado. Yo siempre he hecho retiros espirituales para, en primer lugar, adolescentes, lo que se llamaba EJE, Encuentro de Jóvenes en el Espíritu. Luego pasamos a trabajar con jóvenes, en lo que llaman EPJ, Encuentro de Promoción Juvenil. Ahora, como casado, trabajo en una entidad llamada los ENS. Digamos, trabajo es un decir, porque no pagan, no es un servicio a la colectividad, en realidad, ¿no? Lo aclaro. Que viene a ser equipo de Nuestra Señora, que trabajamos para los matrimonios a nivel nacional. Entonces, siempre estoy ligado a un servicio dentro de mi ámbito católico. Y producto de eso, cuando cojo la ley, lo único que digo es, voy a aplicar lo que dice la Biblia. Y funciona. Para derecho de familia. Ojo, repito, para derecho de familia. Para materia sucesoria es otro tema. Pero para familia, aplicar la Biblia es más importante que aplicar la ley. Y los jueces de familia
reciben a bien este comentario, reciben a bien lo que uno hace y ayudan en la conciliación. Cuando llegamos a una audiencia de conciliación en materia familiar, me refiero a nivel judicial, al juez no quiere sentenciar, porque está más trabajo para él. Lo que quiere es que concilien las partes. Y si está él y el fiscal también quiere conciliar, y yo también quiero conciliar, somos 3 contra 1. ¿Quién es ese 1? El abogado de la otra parte. Entonces solamente ese abogado se deja llevar, porque ya lo callan si es que entra en litigio y permiten que la conciliación funcione. Eso es la naturaleza del derecho familiar. No es conseguir sentencias satisfactorias, es tener una conciliación que pueda ser ejecutable. Bueno, ojalá que todos tus colegas fuesen así, ¿no? Se encontrarían tantas soluciones, sobre todo en beneficio de los niños, ¿no? Digamos ¿no? que en el ámbito familiar debería ser así. No, debería, ¿no? Pero es que lo que sucede es que, voy a decir, va a ser duro en esto. A veces el derecho de familia se considera como un derecho residual. ¿A qué me refiero con residual? Yo veo penal y veo familia. Veo civil, patrimonial, contratos y veo familia. Veo laboral y veo familia. Entonces, como que, ay, me cayó un casito de familia, pues voy a verlo. Entonces, el perfil que tú tengas dentro de tu fuerte especialidad que tienes, básicamente lo quieres trasladar al ámbito familiar. Y al trasladarlo al ámbito familiar piensas que estás luchando por ganar un caso. Y en familia no ganas. En familia tú tienes que perder para ganar. Tú me dirás, pero ¿cómo voy a perder para ganar? Piensa en un matrimonio. Pregúntate. Piensa en tu matrimonio, piensa en tu pareja. ¿Siempre ganas tus peleas? ¿Siempre ganas tus discusiones? Si me dices que sí, me estás mintiendo. Tú pierdes tus discusiones. Tú escoges qué discutir. Tú escoges qué pelear. Eso sucede en familia. En familia no estás ahí para ganar. En familia estás ahí para aceptar algunas cosas, que cometiste un error, que aceptas frente a otra persona que tú también te has equivocado y seguimos adelante y tratamos de formar nuevos caminos. Ese es derecho de familiar. Solamente que a algunas personas no les gusta. He tenido básicamente ocasiones donde un cliente me ha dicho, oye, una pregunta, Juan Carlos. Sí, dígame. Doctor, mire, yo he visto sus videos. ¿Usted lo que dice en sus videos es lo que hace en juicio? Sí. Pero doctor, yo no quiero que usted me diga que sea buen padre, yo nomás quiero que me defienda. Es que yo no trabajo así. Si usted quiere un abogado que haga todo lo que usted quiera, yo no lo voy a hacer. Si gusta, cambia de abogado, no hay ningún problema. O sea, yo le devuelvo su dinero y no pasa nada. Y usted duerme tranquilo, yo duermo tranquilo. Pero si usted quiere que yo vea su caso de familia, tengo que hacer que usted mejore como ser humano, porque es mi trabajo. Y a eso me dedico en temas familiares. Por eso que yo me siento tranquilo, me siento feliz y desarrollo mi especialidad básicamente con mi forma de ser. No me cuesta. Por eso digo que yo no aplico la ley. Porque si yo aplicara la ley, busco sentencias. Pero yo no busco sentencias. Yo busco cercanía para poder llegar a conciliar. Y gracias a Dios, el 98% de mis casos de familia los termino conciliando. Y a veces los abogados saben. Y me dicen, doctor, usted es abogado que concilia, así que vamos a llegar a un acuerdo. Y jugamos con eso, pues no vamos llegando y llegamos al punto. Porque con las sentencias nadie gana. Ni la otra parte ni yo. Nadie gana. Más allá de que se quede fundada, no es suficiente para lo que se desea. Y casi todas las sentencias en materia de familia son fundadas en parte. Es decir, nunca te dan todo lo que pides. Sí, es verdad. Sí, fundada de parte, ¿no? Fundada en parte, claro. Juan Carlos, una pregunta. Tú que ves derecho de familia, ¿cuál fue tu opinión con respecto al caso del señor Morán, ¿no? Cuando llegó hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? Y pidió el tema de la adopción. No sé si pudieras explicarnos a la comunidad jurídica si estaba bien, estaba mal, lo que sucedió, por favor. A ver, ahí yo tengo una crítica constante. ¿Cuál es? Primero, yo siempre digo, yo soy católico. Todos se esmeraron con hablar sobre que la pareja homosexual, ¿no? El tema del matrimonio homosexual, de la igualdad, pero no tenía nada que ver con igualdad en cuanto a la relación de los LGTBs. No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con una situación muy particular. En nuestro país, un varón no puede registrar a su hijo sin que exista una madre. Exacto. Eso es el punto crucial. Claro. Pero la madre sí puede escribir a su hijo a pesar de que no exista un varón. ¿Cómo es eso, doctor? Si de todas maneras tiene que haber hombre y mujer para procrear. Lo que sucede es que la mamá, una mamá que tiene un hijo y no quiere mencionar para nada el nombre del varón, lo puede dejar en blanco el espacio del varón. La norma lo permite. No necesariamente va a colocar los apellidos del varón. Es más, puede colocarle los apellidos de ella a su hijo. ¿Y eso no es delito? Eso no es delito. La norma lo permite. Pero el varón no puede hacerlo. El varón no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene que contar con la autorización de la madre para poder efectuarlo. Te comento mi situación personal. Yo soy un hombre casado, soy felizmente casado con 2 hijos. Perfecto. Pero mira lo que fui descubriendo en mi historia. Mi esposa estaba por dar a luz a mi primer hijo.
Nace mi niño, yo me quedo ahí con ella, ¿no? 2 días en el hospital y todo. Luego, yo, para darnos el alta, quiero que me den certificado de nacido vivo de mi hijo. Yo voy a la clínica y le digo, por favor, quiero un certificado de nacido vivo. Perfecto, me dan una hojita. Y dice, nombre de la madre, Sandy Inga, es el nombre de mi esposa. Nombre del niño, Sebastián. Y yo decía, doctora, disculpe, falta el nombre del padre. No, el papá no interesa. ¿Cómo que no interesa? Sí, el papá no interesa. Porque en Arrenieg le van a decir. Le digo, qué raro, pero yo estoy pagando todo acá. No, pero no interesa, señor. Bueno, me voy a Arrenieg. Entonces yo voy a Arrenieg y llevo a mi bebé y llevo a mi esposa, ¿no? Vamos a registrarlo, ¿no? Y ahí sí, yo decidí no ir con terno, con nada. Fui así con short, todo, porque quería preguntar, como haciéndome la persona que no sabía nada. Porque eso es lo que suelo hacer para aprender. Y le pregunto al registrador de Arrenieg, una consulta, ¿cómo saben que él es mi hijo? Porque aquí yo no aparezco. Claro. Y me dice, lo sabemos porque la señora Sandy está casada con usted. O sea que porque estoy casada con ella, sí puedo estar presente aquí para firmarlo. Claro, no hay problema porque está casado con ella. Perfecto. Y si no fuera casado, ¿qué pasaría? Y yo vengo con el niño en brazos. Le digo, no puede escribirlo. Tiene que tener a Sandy. ¿Pero por qué? Si yo tengo al niño en mi brazo, lo tengo conmigo. No, pero es que no tengo certificación de que usted es el padre. Entonces yo me preguntaba, no pueden afirmar que soy el padre porque la clínica nunca puso el certificado de nacido vivo mi nombre. Pero sí pone el de Sandy. Entonces Sandy sí puede ir y registrar y escribir ella sola, pero no necesariamente conmigo. Y si ella quiere, por ejemplo, le pone el nombre de otra persona. Le pone el nombre de otro varón y no pone mi nombre. ¿Y por más que es tu hijo? Por más que sea mi hijo. ¿Eso no es ilegal? ¿No te eso, parece? Eso sí es ilegal. Eso es delito, pero puede hacerlo. La ley lo permite, en cambio el hombre no tiene esa oportunidad. Eso es lo que criticaba Ricardo Morán. No era, oye, reconójame mi posición de LGTB, reconójame maternidad subrogada. No. Él criticaba el hecho de que un hombre no puede escribir a sus hijos sin presencia de una mujer. Qué interesante. Ese es el tema. Entonces, esa es la diferencia o la desigualdad que existe hoy en día. Por eso cuando, disculpando a las damas, ¿no? Cuando dicen igualdad entre hombres y mujeres, yo le digo, sí, pues igualdad. En filiación hay muchas desigualdades. Claro, eso es desigual. Eso es igualdad. O sea, es correcto lo que proponía técnicamente, hay desigualdad, lo que decía el señor Morán. Hay desigualdad y él luchó para que esa desigualdad se eliminara en su caso y se eliminó. Pero no tenía nada que ver con la maternidad subrogada, no tenía nada que ver con una pareja homosexual. Yo pensé que tenía, porque era el mensaje que daban, la maternidad subrogada. Y preguntaban los magistrados del TC por eso. Claro, es que esos son los lobbies, pues. En nuestro país no está regulada las teras dentro del ámbito de la afiliación. En el Código Civil no está regulada las teras. Y yo aplaudo que no esté regulada porque yo soy abogado católico. Yo no puedo apoyar ni los métodos anticonceptivos, ni tampoco las técnicas humanas de reproducciones asistidas. Yo apoyo la adopción, yo apoyo el nacimiento natural. ¿Me entiendes? Por mi postura, pues, ¿no? Por mi situación católica y por mi fe. Pero ese caso no era de eso. Ese caso se trataba de otra cosa. Y yo tuve la oportunidad de, cuando lo abordé, de dar una conferencia, una charla en torno a esto, pero del tema que estoy conversando. Y explicaba el porqué y expliqué muchas cosas más de filiación, donde se notan las desigualdades justamente que se van desarrollando, ¿no? Entonces, finalmente, en ese caso, se permitió. Se permitió, se autorizó, pero se autorizó en contra de lo que el Código Civil señala. Sin modificar el Código Civil, se permitió que un varón registrara en nuestro país, sin presencia de una madre, a sus hijos con su apellido. ¿Y ya se puede hacer eso normalmente? No o sea, solamente fue para el caso en concreto. Para el caso concreto. Pero eso estaría bien, Juan Carlos, desde tu punto de vista. Es que eso lo resuelve justamente el TC. El TC toma decisiones, el Tribunal Constitucional toma decisiones que no necesariamente modifican norma. ¿A qué me refiero con esto? La sentencia más sonada, en lo personal, en mis casos, es la de la familia ensambleada. Donde, por ejemplo, teníamos los hijos míos, los hijos tuyos y los hijos nuestros. Y se señalaba lo siguiente: oiga, yo tengo el hijo de mi pareja, quiere entrar a la CUP donde yo soy socio. Y básicamente quiero que le den carnet de hijo de socio. Y el CUP me dice, no, pero no él es tu hijo, él es el hijo de tu pareja. Él es tu hijastro. Y eso no existe en la ley, porque no existe el hijastro en la ley. Por lo tanto, le damos carnet de socio a ti, a tu pareja, a tu esposa, le damos esposa de socio. A tu hijo nacido dentro del matrimonio le damos carnet de hijo de socio y a él le damos carnet de invitado, porque no es hijo de socio. Entonces dijo, no, está mal, discriminación. Lo lleva al TC y el TC dice, familia ensambleada. Esta familia tiene la característica de tener un hijo fuera de la relación biológica con el padre, con el socio, pero de todas maneras hay que darle carnet de socio y le dan carnet de hijo de socio. Pero yo siempre coloqué, y esto lo coloqué también como exposición cuando presentaron el código, en la constitución de LP, y dije, genial, hay que darle carnet de socio.
hijo de socio, porque así lo dice el TC. Pero ¿qué sucediera si muere este socio? ¿Este hijo de socio, el hijastro, tiene derecho hereditario? No, no tiene derecho hereditario. Porque en familia se puede hacer relaciones socioafectivas, pero en herencia no hay relaciones socioafectivas. Aquí es la ley. Y él no es hijo. Y por lo tanto, por más que digan, no, yo lo amo, pero no has reconocido jamás, no lo has adoptado jamás, no será tu hijo jamás. Por eso siempre diré, mamá solo hay una, papá también. Y hay que respetar esos temas. No estamos en esta vida para criticar a los padres, estamos para respetarlos, para agradecerles, porque sin ellos no hubiésemos llegado más allá de cómo hayan actuado. Claro. Y Juan Carlos, qué interesante, de verdad, mira, es claro y como no didáctico lo que enseñas. Tú eres el referente en temas de derecho de familia y sucesiones, pero yo te quiero hacer una pregunta, porque hace 22 años, por lo menos de mi... Ahora, ¿quién va a negar que eres tú? No me queda la menor duda. Pero hace 22 años era Alex Plácido Vilcachagua, ¿no? Que fue mi profesor, ¿no? Hace muchos años. ¿Han existido muchos cambios desde esa época en la actualidad o no? En realidad, como primero, destacar al maestro, ¿no? El maestro no tuve la oportunidad de que sea mi docente, pero por él yo me hice abogado de familia en cuanto a la ley. Ah, mira bien. Porque yo conocía un poco de todos estos rubros, como te decía, por el aspecto católico, claro. Pero cuando quise ingresar al ámbito de familia solamente me dediqué a leer sus libros. Sobre todo el primer libro, que para mí fue la herramienta necesaria para poder entender los aspectos legales en materia familiar, que fue el Manual de Derecho de Familia. Manual de Derecho de Familia. Ese libro para mí me ayudó un montón. Claro. Obviamente cada vez que puedo lo recomiendo. Y solamente me he encontrado con el doctor en 3 ocasiones, en 3 eventos. Y en los 3 eventos siempre le he dado el espacio, el reconocimiento que tal vez nuestra generación no le da. Claro. ¿No? Porque como ya estamos hablando de generaciones anteriores, Sí. cada vez que estaba conferenciando y el doctor entraba, y yo decía, paremos todo, detengamos que está ya entrando el maestro. Claro. Todo el mundo volteaba y dice, ¿pero quién es? Pero uno lo reconoce, pues, ¿no? Uno hay que aplaudirlo, hay que reconocer la trayectoria. Y nunca voy a olvidar los consejos que él me dio después de mi exposición, ¿no? Porque los dio no como un profesor, los dio como un padre. Ah, mira bien. Y eso para mí siempre lo voy a tener con mucho cariño, con mucho aprecio. Y obviamente cada vez que tengo la oportunidad de cruzármelo, siempre un fuerte abrazo y un reconocimiento al maestro, ¿no? Ahora, pasamos de Héctor Cornejo Chávez, pasamos a Alex Plácido Vilcachagua. Hay muchos más docentes y maestros en el camino, pero dado que fueron los mencionados, debo mencionar básicamente que el doctor, en la redacción que hacía, porque ese libro de manual es de 2004, básicamente yo considero que se mantiene hasta la actualidad. En familia no ha habido muchos cambios, en cuanto a la esencia me refiero. Tal vez en cuanto a la práctica procedimental sí han habido cambios, pero en cuanto a los valores que son propios de derecho de familia no han cambiado. Por eso que me es sencillo, porque los valores siguen siendo los mismos que estudié yo en el 2004. Entonces, hasta ahorita, porque yo ingresé a San Marcos en el 2004 y estudié desde ahí familia, y básicamente no ha habido varios cambios. ¿Hay una lucha por cambiar? Sí. ¿Que hay una lucha inclusive de los valores por cambiar? También. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el hecho del matrimonio, ¿no? El matrimonio es entre hombre y mujer, pero hay una lucha para que sea matrimonio de varón-varón, mujer-mujer, por ejemplo. Es una lucha que hay ahí. Otra lucha que cambió. Anteriormente, en filiación, se decía, ¿no? Se presume que todo hijo de mujer casada es hija de marido. Claro, sí recuerdo eso. Claro. Se mantiene. Se mantiene, pero decía... Por eso que, perdón que te corrija, Sí. por eso que el registrador te habrá dicho, sí puede, se presume, me imagino. Ajá, claro, se presume. Esa fue la justificación. Exactamente. Ah, ya, ok. Pero ojo con esto. Cuando se da el tema de esta presunción, Ya. se decía que el único que podía eliminar la presunción era el marido. Ah, caramba. La mujer podía decir, oye, yo soy infiel, él es el padre, Claro. él es la persona con la cual Claro. tuve relaciones y no fue mi marido. Pero la norma decía, no, lo siento mujer, si el marido no quiere negarlo, ese hijo sigue siendo el marido. Entonces Claro. el marido era el único que tenía el control. Si el marido no negaba la paternidad, por más que la mujer era adúltera, ese niño sigue siendo su marido. Pero hoy la norma, a partir del año 2018, se modificó y le permite a la mujer casada decir, este hijo no es mi marido, es de otro hombre. Y con eso se le permiten inscribir ese niño a nombre de otro varón, Entonces, a pesar sí. de ser casada. Pero ¿cuál es la diferencia? Se fueron al extremo. Cuando el marido quería eliminar la presunción de paternidad, tenía que presentar una demanda, o tiene que presentar una demanda de negación de paternidad, una demanda que dura cerca de 2 años y que depende de la voluntad de la mujer de someterse a la prueba de ADN dentro del marco del procedimiento judicial. Pero en el caso de la mujer, basta que diga, ese hijo no es mi marido, para que le crean, y de esa forma permite que otro hombre reconozca al niño, a pesar de no haber presentado ninguna prueba de ADN que lo demuestre.
Entonces, la palabra de la mujer en derecho de familia es importante, pero la palabra del varón no lo es, tiene que ser probada. Claro. Todo eso gira en torno al ámbito de filiación, que justamente es la parte crítica de materia familiar, pero, bueno, se mantiene por los valores. ¿En qué sentido el valor? La cantidad de hijos en una familia hacía fuerte a la familia. Mientras un hombre tenía más hijos, tenía mayor fortaleza. Eso venía de la figura del pater familias. Entonces, tenía más mano de obra. Entonces, por ese motivo surgió la presunción de paternidad, para alegar que todo el poder familiar, el varón lo controlaba. Pero hoy en día no es así, pues. Hoy en día ya no se piensa en eso. Entonces, bajo ese entendido, esa presunción, inclusive en lo personal, debería cambiar. No debería haber una presunción de paternidad. Debería todo ser ligado a un ámbito de reconocimiento de los hijos. Claro. Y con eso damos mayor libertad, porque lamentablemente, aunque yo soy partidario de que el matrimonio debe continuar para toda la vida, lamentablemente muchos no piensan en eso. Entonces hay personas que son casadas, pero distanciadas, por no decir separadas, por no decir el término, ¿no? Y tienen sus relaciones matrimoniales con otras personas. Y a veces dejan las cosas sin regularse y siguen casadas hasta el momento de fallecimiento y tuvieron hijos. Y los hijos de esta mujer se presumen del marido. Y eso obviamente genera pues cierto grado de desorden familiar, y eso es lo que lo queremos, ¿no? Oye, qué interesante, ¿no? Y aprovechando, estamos aprendiendo. Me dice Joey que hay muchas personas que están haciendo preguntas, pero antes de atender las preguntas, porque estoy aprendiendo de verdad, se nota, eres un especialista totalmente en esto. Yo recuerdo que Alex Placio hablaba en esa época que ingresó esta causal del divorcio por causal de separación de hecho. Y en esa época, en el año 2000, 2001, era algo como que un novedoso. Yo recuerdo, mírame, mi sustentación fue sobre eso. El doctor, mi examen de grado duró 2 horas. Él peleó conmigo como 1:40. Y me dijo, has pasado por peleón, me dijo, ¿no? Excelente persona, el doctor Alex Placio. Claro. Entonces, quisiera que por favor me digas y nos comentes esta inclusión, creo, hasta donde recuerdo, de separación de hecho. ¿Sirvió, no sirvió? ¿De qué trata? Eso por un lado. Y otro tema, hasta donde recuerdo, si tú te casas, claro, lo ideal es que te cases de por vida, pero si ya no quieres divorciarte, no puedes divorciarte inmediatamente, ¿no? Creo Claro. que hay una restricción. ¿Podrías? Claro. Por favor. Vamos a hacer la clasificación. Separación de hecho, separación de cuerpos, divorcio y separación convencional, divorcio ulterior. Para ver las diferencias. Separación de hecho involucra el distanciamiento entre la pareja. Obviamente hablamos de una pareja, hablando del ámbito matrimonial, ¿no? Entonces la separación de hecho dice, como causal, inciso 12, artículo 333, nos señala que debe haber una separación de hecho de más de 2 años si es que no hay hijos menores dentro del matrimonio, o de 4 años de separados si es que los hubiera. ¿Para qué? Para utilizar esa causal de separación de hecho como causal de divorcio o como causal de separación de cuerpos. ¿Qué diferencia hay entre la separación de cuerpos y el divorcio? La separación de cuerpos lo único que rompe es el deber de vivir juntos, pero mantiene el vínculo matrimonial, aún siguen casados. Adicionalmente se transforma la sociedad de gananciales en una separación de patrimonios, por ley, por pleno derecho. ¿Hay deber de vivir juntos? No te creo. Sin el deber de vivir juntos, esa es separación de ves. cuerpos. Pero si voy de frente al divorcio, ya elimino todo. Ahí sí ya no hay vínculo matrimonial, no hay posibilidad de heredar como si hubiera en la separación de cuerpos, por ejemplo, y ya no hay régimen patrimonial, ya no hay sociedad de gananciales, no hay separación de patrimonios, no hay nada. Claro. Entonces, dependerá de lo que quiera la parte hacer con la separación de hechos. Señalada 2 años si no hay hijos menores, o 4 años si es que los hay. ¿Y qué diferencia hay con la separación convencional y el divorcio ulterior, que viene a ser el divorcio con acuerdo, que es lo último que me preguntaste? Ahí hay una confusión a nivel nacional, y yo siempre lanzo la confusión para que las personas opinen, se equivoquen y luego aprendan, ¿no? Entonces, yo lanzo y digo, si yo quiero divorciarme a la semana de haberme casado por mutuo acuerdo, ¿puedo o no puedo? Esa es la primera pregunta. Algunos me dicen que sí, algunos me dicen que no. Segundo, yo tengo 2 años de casados. Al día siguiente de tener 2 años de casados, me separo de mi cónyuge y me quiero divorciar. ¿Puedo divorciarme en mutuo acuerdo o no? Algunos me dicen que no, otros me dicen que sí. ¿Dónde está la confusión? Confunden el siguiente periodo de tiempo. Para poder divorciarme por mutuo acuerdo, no importa si tengo yo hijos menores de edad, no importa si tengo hijos mayores de edad, no importa si estoy separado o no. Solamente interesa los 2 años de celebrados el matrimonio. 2 años. Entonces, ese 2 años de celebrado el matrimonio lo confunden con la separación de hecho. Y dicen, para divorciarme por mutuo acuerdo debo estar separado 2 años o 4 años. Y eso no es así. Basta que yo tenga celebrado matrimonio 2 años. Entonces, ¿qué sucede? A veces pasa, lamentablemente sucede. Nos conocimos en la luna de miel, nos dimos cuenta que no somos compatibles, que no nos entendemos en las relaciones sexuales y por lo tanto no funciona. Me quiero divorciar. No puedes, pues. No puedo. Debes esperar
que pasen 2 años de casados para que al día 1 siguiente de 2 años de casado recién te puedes divorciar. Pero Juan Carlos, yo sé que tú eres católico y tus valores, pero, o sea, ¿estás obligado a quedarte con alguien por más que los dos no quieren? O sea, la ley... ¿No debería haber un cambio? O sea, yo sé que el tema religioso es muy importante y te da valor, claro, pero dejando un ladito de lado la religión, que yo sé que no se puede, ¿legalmente está bien eso? A ver, primero, el matrimonio tiene todo lo católico que tú quieras pensarlo. Y el matrimonio tiende a que las personas comprendan a qué se están metiendo. ¿A qué me refiero con esto? El matrimonio no es un simple contrato que hoy día lo firmo y mañana lo disuelvo. Es una institución que debo respetar y que debo entender el por qué estoy asumiendo ese riesgo. Porque no es un acto jurídico, entonces. No es propiamente un acto jurídico, sino es lo que se conoce básicamente como acto solemne, digámoslo así. O sea, desde el punto de vista católico, es una figura indisoluble. Y el contrato, desde el punto de vista legal de la firma, ¿no?, que se realiza, básicamente tiende a eso. Por ese motivo, primer escollo, el factor tiempo. De mutuo acuerdo, 2 años de casados. Factor tiempo. Segundo escollo, no hay mutuo acuerdo, causales establecidas literalmente en la ley. Tercer escollo, el Ministerio Público cuando demandas. Claro. ¿Quién es el defensor del matrimonio? El Ministerio Público. Siempre, parte demandada en el proceso. Lo llaman porque representa a la sociedad al matrimonio, que quiere evitar la disolución. Cuarto escollo, por más que la sentencia sea declarada fundada, tiene que ser elevado a segunda instancia para que el juez superior evalúe si lo dispuesto por el juez inferior es correcto o no. ¿Y de oficio o...? De oficio, no por ley. No te creo. Por ley. ¡Wow! Entonces, por más que las partes estén de acuerdo con el divorcio y nadie apela a la sentencia de divorcio por causal, se eleva en segunda instancia. Mira, qué locura. O sea, todo eso son los valores, pues. Los valores que apuntan a que el matrimonio sea indisoluble. Los valores que apuntan a ¿qué? A que alguno de los casados, aunque esté en el proceso, diga, nos hemos reconciliado, ya lo dejamos ahí, porque demora tanto que existe ¿Y eso pasa? Claro. Anda, no te creo. Sucede. Entonces llega un momento dado en el cual tú dices, estamos en esto y sencillamente yo no esperaba estar aquí contigo, los abogados se van, nos quedamos solos y bueno, conversan y ya está. Y he tenido casos donde terminan abajo de la mano y se van y dice, doctor, y ahí quedamos y listo, ¿no? Entonces hay situaciones que la norma permite o que te llama a reflexionar. Si la norma dijera al día siguiente que te cases te puedes divorciar, uy, ¿cuántos jugarían con eso, pues? O sea, ¿cuántos dirían, amor, ¿no quieres estar conmigo? No, hasta el matrimonio. Perfecto, nos casamos, a la semana nos divorciamos. O sea, hay varios. Echa la ley, somos abogados. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, a partir de eso, reitero y reafirmo mi postura, el derecho de familia no es ley. El derecho de familia son valores. Y por lo tanto me es muy fácil a mí entenderlo, porque no debo estudiar la ley para poder aplicarla. Debo aplicar los valores que yo he desarrollado a lo largo de mi desarrollo católico. Ahora, cuando se aparte la ley de esos valores, ahí recién voy a ponerme a estudiar. Y no es que sea una persona básicamente que no le guste leer. Me gusta leer, pero es que para mí es tan fácil, en materia familiar me refiero, ojo, es tan fácil porque lo único que aplico es lo que ya aprendí en mi etapa escolar y en mi etapa de adolescente y en mi etapa formativa católica. Por eso que es muy sencillo. Por eso que tú me preguntas cosas y lo que ya hago es responderte desde el punto de vista católico. Me puedes preguntar algo que no está en la ley y yo sé cómo va a pensar el juez o cómo debería pensar el juez. Entonces, bajo ese entendido es que los llevo a mis clientes en ese sentido. A veces hay clientes que me quieren justificar la infidelidad. Y les digo, pero la infidelidad no se justifica. Se entiende, pero no se justifica. En el caso de las mujeres, hay mujeres que me dicen, yo no hago ver a mi hijo al padre porque mi hijo no quiere. Y le digo, señora, ¿qué edad tiene su hijo? 5 años. ¿Y usted cree que su hijo con 5 años va a tener la certeza de poder decidir si quiere ver a su padre o no? ¿O acaso no está en periodo formativo de usted? Doctor, pero usted es mi abogado. Sí, soy su abogado. Pero como soy abogado de familia, tengo que decir la cosa a su cara. No lo voy a decir a sus espaldas. Entonces, hay personas que hay que hacer reflexionar. Pero, como les digo, es un perfil de abogado. Hay otro perfil de abogado que dice, ¿qué quieres? ¿Que lo destruya? Lo destruyo. Claro. Y yo no soy así. Yo le digo al cliente, ¿tú quieres que destruya la imagen de tu esposo? Yo no lo voy a hacer. Si tú quieres, anda, busca a otro colega. Menciono nombres, inclusive, que no los voy a mencionar. Anda, busca, te recomiendo a él, te recomiendo a ella, anda con ellos. Ellos son destructores. Yo no. Si tú quieres que yo destruya, yo no destruyo gente, le digo. Yo no soy así. No es mi perfil. Y si no te gusta, tranquilamente puedes irte. No hay ningún inconveniente. Porque yo duermo tranquilo.
Y prueba de ello, básicamente, es que si un cliente, a diferencia de otras especialidades tal vez, con todo respeto a las especialidades, ¿no? Si un cliente me llama a mí sábado por la mañana y me dice, Juan Carlos, quiero una cita sábado en la mañana. No. ¿Sábado en la tarde? No. ¿Domingo en la mañana? No. ¿Domingo en la noche? No. ¿Y por qué no, Juan Carlos? Si es su trabajo. No, no es mi trabajo. Es mi profesión. Sábado y domingo, mi familia. Cerrado. No, pero ¿por qué si quieres tienes que generar? Yo genero lunes a viernes. Es más, genero de lunes a viernes hasta una hora determinada. Porque luego mi familia me requiere. Porque como voy de familia, tengo que estar con mi familia. Claro. Si no, no sirve. ¿De qué me sirve tener un gran negocio, una gran empresa, si al final mi familia me detesta? O si el único lugar donde yo espero que me respeten no me respetan. Eso es muy doloroso, no para el profesional, sino para cualquier ser humano. Entonces, de nada sirve tener el dinero en el bolsillo si al final no está tu familia para que lo gastes con ellos. O sea, es algo que eso trato de enseñar a toda persona que se une a mi lado o que está a mi lado o que converso, y no solamente en el despacho. Cuando converso con tragos, cuando converso en fiestas, cuando converso en reuniones, cuando converso en almuerzos, siempre esta conversación sale a la luz porque al fin y al cabo yo ejerzo derecho de familia todos los días, cada vez que puedo, porque no aplico la ley. ¿Me entiendes? Ahorita estoy haciendo derecho de familia y no estoy hablando de leyes, no te he dicho un artículo, no te he dicho un código, pero lo que estoy haciendo es dar un mensaje como abogado de familia. Esa es mi misión y me voy a morir haciendo eso. No, te felicito, en verdad, ese mensaje de respeto de los valores, hasta yo me lo llevo. A veces nos dedicamos a realizar un tema de secularismo, de trabajar, y dejamos de lado pues hacia nuestros hijos, ¿no? Este mensaje yo me lo tomo de verdad como un ejemplo y te lo agradezco, en verdad. Y sobre todo también nuestros amigos, abogados que seguramente nos siguen. Qué importante es la familia, como tú lo resaltas. Lo aprecio mucho ese mensaje. Y Juan Carlos, para seguir aprendiendo con respecto a este tema, el tema de sucesiones, Ajá. ¿no? Eso también debe ser un problema, porque ahí ya no hay tanto los valores, ¿no? Ahí la gente va por el tema de la plata. Exactamente, ¿o no? de Y todas ahí, maneras. ¿Cómo haces ahí para... No habrá un conflicto porque tú quieres plantear los valores que, de verdad, hermano, te felicito. De verdad, eres una persona íntegra y se nota, de verdad, en todo sentido. Ojalá que haya muchos profesionales como tú a futuro, aunque a nivel de familia o civil solamente tengo referente de tu persona. Y ojalá que sigas así, hermano. Y algún día las personas que lleguen al Congreso puedan tener reformas de tu parte. Sería muy bonito trabajar contigo como mesa de trabajo para hacer cambios, los que sean prudentes y necesarios. Claro que sí. ¿Cómo haces? Porque por un lado tienes los valores tan marcados y te felicito por eso, porque demuestra tu integridad como persona, pero por otro lado sí ya tienes que pelear el cash del cliente, no hay otra forma. Claro. ¿Cómo haces ahí? ¿Qué sucede? Hay que diferenciar la legalidad de la justicia. ¿Sí? ¿A qué me refiero? ¿Qué es una masa hereditaria? ¿Qué es una herencia? Algo por la cual yo no trabajé, pero me regalan. Es decir, es algo que la ley me da, pero que yo no merecía. Sencillamente la ley me lo da. La casa de mi padre, el carro de mi padre, el departamento de mi padre, el yate de mi padre. Yo no lo compré. Literalmente, mi padre. Cuando él muera, me regalan. Es un regalo que me cayó del cielo. Claro. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo parto de esa idea para que cuando viene el cliente, le coloco el escenario. ¿Cuántos herederos son? Bueno, somos 13 herederos. Porque ya murió tal persona, hay más personas involucradas y demás. Perfecto. Te vas a pelear, digamos, por un séptimo, por un octavo, por un décimo, por un treceavo, de una masa hereditaria pequeña. Me vas a pagar esto, el proceso judicial va a demorar cerca de 5 a 7 años, tal vez te mueras en el camino y tu hijo deba continuar tu proceso. Pregunta, ¿vale la pena, le digo, hacer todo esto de pelear con tu familia por ese pedacito de terreno, por ese pedacito de dinero? ¿Vale la pena o no? Decirles eso sin asumir todavía el caso hace que ellos lo piensen mejor y asuman los riesgos. ¿Por qué? Porque lo que he dicho sí sucede. He tenido clientes que se han muerto. He tenido de parte demandada que ha fallecido. Tú sabes, cuando fallece alguien en el proceso no se archiva. Hay que esperar que se nombre a un sucesor. Procesal, que se ¿no? demore Sí. el procedimiento, se estanca el proceso, se dilata. Al final el proceso termina siendo de 5, 7, 10 años. Entonces, estoy hablando de una división y partición de la masa hereditaria que es un acto posterior a la sucesión intestada que hay que efectuar. Claro. Entonces, en ese sentido, todo este procedimiento es largo. Y entonces yo le digo al cliente, mira, yo soy una persona, siempre utilizo este speech. Yo soy una persona que yo soy abogado, sé todas las normas, pero a mí no me gusta pelear. No me gustan los juicios. Yo litigo porque me pagan. Pero si yo tuviera la posibilidad de no litigar nunca, no litigo. Eso si yo estuviera en los zapatos ahí, ¿no?
Entonces le digo, vas a litigar por un porcentaje tan pequeño que lo vas a ver de aquí a unos 10 años adelante. ¿Qué quieres? ¿Luchar hasta conseguir ese porcentaje de aquí a 10 años con un dinero que tal vez ya no es lo mismo que ahora? Punto número 1. O punto número 2, ¿por qué mejor no vendes tu derecho a la otra parte? Entonces, ¿qué haces? Tú tienes un décimo, vende tú un décimo a tu hermano, pero no me quiere pagar lo que quiero. Es que te pague menos, pues. Que te pague menos, porque ese dinero lo vas a ver ahorita, no lo vas a ver de aquí a 10 años. Entonces, no me pagas a mí, recibes el dinero y te vas. Y ellos se queden con el problema. Y ya está, solucionado. ¿Qué lío te haces? Le digo. O a veces dicen, doctor, ¿y qué sucede? Yo he sido excluido de la masa hereditaria. Mis hermanos han sido declarados y yo no. ¿Qué debo hacer? A ver, dime, ¿tienes bienes? Sí tengo bienes. Perfecto. ¿Quieres recibir ellos? Sí. Vas a tener que hacer esto, rectificar tu partida de nacimiento, que por algo te excluyeron porque había un error en tu partida. Debes hacer tu demanda tal vez de filiación porque no te reconocieron como hijo. Debes luego demandar la petición de herencia para ser incluido entre la masa hereditaria. Y luego debes demandar la sucesión intestada. Qué rico paquete de 4, le digo. Para mí, feliz. Yo soy abogado. Yo vivo de eso. Yo feliz de hacerlo, ¿ah? Pero todo ese tiempo, mínimo, todo ese procedimiento, hablamos de 10 años, 12 años de procesos judiciales. Para que recién veas si recuperas algo de lo que has invertido. Pregunta, ¿vale la pena o no? Entonces, yo lo que hago es asustar al cliente para que el cliente diga, no me diga a mí, no me dijiste que demoraba tanto. No, yo sí te dije. Si tú ya me pagaste, una vez que tu dinero, y lo digo así directamente, una vez que tu dinero entre a mi bolsillo, es porque tú has decidido asumir ese riesgo. No que el negocio vaya mal. En cuanto al proceso judicial, va a ir bien, voy a ganarlo. Pero va a demorar. Pero si tú en un momento dado dices, ya no quiero, bueno, está bien. Genial, ya no quieres. Y ahí quedamos, pues. Porque no tengo por qué, porque ya ingresó a las arcas del abogado y ya el abogado es un abogado de medios, no resultados. Entonces, ¿qué hago? Todo esto que te estoy diciendo se lo digo al cliente. Y el cliente lo piensa antes de contratar. Y el cliente o no contrata, que es lo más usual, ¿no? Y dice, por fin encontré un abogado que me dice las cosas de frente. Yo vine para eso. Y tú me dirás, oye Juanca, pero entonces no te contrata nadie. No, sí me contratan. Pero ¿quiénes te contratan? Es que lo que sucede es que ese cliente recomienda. Claro. Encontré un abogado que me dijo las cosas de frente y me hizo ahorrar un montón de dinero. Entonces, ¿qué me manda? Casos de familia. Me manda un caso que sí vale la pena hacer herencias. Y comienzo a tener una gama de clientes, de personas que confían ciegamente en lo que uno recomienda. Claro. Y eso es más importante que ganar un caso. Claro. El prestigio que, gracias a Dios, por factor tiempo, por factor esfuerzo, por factor dedicación, se ha ganado uno en el tiempo, no es producto de haber ganado casos. Claro. Tú no me... Bueno, a diferencia tal vez de otros colegas, incluyéndote también que tú sales en televisión y demás con casos, si tú me ves a mí, yo nunca he salido en televisión por un caso. Pude haber salido tal vez para exponer un tema, ¿no? Que me invitaron a responder preguntas como esta entrevista, ¿no? En radio, en televisión. Pero nunca me has visto, ni nunca me vas a ver estar en un caso en televisión. ¿Y por qué no? Porque ese no es mi perfil de clientes. Mi perfil de cliente son personas que hace un poco más, digamos, casa más baja o tal vez no tan notorios y que de alguna manera, pues, entienden, dialogan, evalúan pros, contras y deciden. Generalmente no es yo quiero que sea así y porque tiene que ser así y vamos a luchar que sea así. No. Ese perfil no es mi perfil. Y me ha tocado en algún momento dado, han venido congresistas, han venido personas, pero tienen ese perfil de yo quiero esto, consigo esto, necesito esto, y yo le digo, no se puede. ¿Cómo te habrá tocado a los congresistas? Entonces, difícil no se puede manejarlo, claro, ¿no? O sea, le digo, no se puede, no va por ahí el tema, no, está demasiado, pides cosas que la ley no permite. Entonces, ellos no están acostumbrados a que le digan no. Claro. Y yo sí estoy acostumbrado a decir no a quien sea. Claro. Han venido presidentes de instituciones, yo de su cara le he dicho, no se puede, o sí se puede. O han venido hijos de presidentes de instituciones que dicen, quiero que mi padre me dé mi herencia. ¿Y por qué te la va a dar? Señor, usted es mi cliente, no su hija. No tiene por qué darle nada. Pero se lo va a despilfarrar. Que se lo despilfarre. Él es dueño de su empresa, no usted. Claro. Y las hijas se molestan. Pero es lo que tengo que decir. A mí no me pagan por hacer lo que el cliente dice. A mí me pagan por decir lo que yo pienso. Claro. Por eso me pagan a mí. Y eso básicamente a veces cae bien, a veces cae mal. Pero es como soy. Y me voy a morir feliz
de llevarme esa historia básicamente por ser como soy, pero no quiere decir que esté lo correcto, sino que para mí es lo correcto, que es diferente. Pero es correcto, creo yo, porque engrandece nuestra profesión. Normalmente a veces vienen clientes que te dicen, ya, quiero que hagas esto, y pelea esto, pero tú no te vendes. No, yo no. No, tú sigues a tus principios y me parece muy bien. Porque te enalteces como persona y también enalteces nuestra profesión. Porque también hay colegas que también hacen lo que el cliente quiere por sacar una plata, algo así, pero no es lo correcto, no es lo ético. Yo tengo un recuerdo desagradable, pero bonito a la vez. Una vez, ya, estuvimos en una audiencia de tenencia. Llegamos, pues, antes era presencial, ¿no? Yo estaba con habían 2 colegas del otro lado y yo estaba ahí, yo era mucho más joven que ellos. Y me dice, doctor, ¿podemos reunirnos para conversar, para conciliar, llegar a un punto medio, un acuerdo entre las partes? Ah, claro, yo perfecto, genial. Ya, genial. ¿Su tarjeta? Tengo mi tarjeta, que usamos tarjetas, normal. Me llamaron, doctor, estamos acá almorzando cerca de su oficina, hemos visto que su oficina está cerca aquí. Venga acá a almorzar con nosotros y conversamos para llegar a un acuerdo sobre el caso de tales personas. Ya, perfecto. Yo voy tranquilo, voy sin mi saco, todo con mi corbatín, tranquilo, jovencito, me siento. Doctor, pida lo que guste. Ya, muchas gracias. Me siento, todo, pido. Ya, doctor, vamos a ver ante abogados. Cuando me hablan así, ahí me preocupa. Porque me dice, vamos a ver ante abogados. ¿Qué significa esa frase? Me dice, ¿cuánto quiere usted para que nos ceda todo lo que queremos pedir? No te creo. Y yo estaba a punto de comer. Y le dije, bajé mi cucharón, lo dejé ahí, y le dije, si ustedes me han traído acá para vender a mi cliente, discúlpeme, pero no saben con quién está conversando. Seré joven, seré poco conocido en ese momento, pero yo no me vendo, le digo. Claro. Y si ustedes piensan que esto va a ser tan sencillo como lo que me están diciendo, no es así. Discúlpeme, pero me retiro. No, doctor, no se vaya a ofender. Me agarraron la mano. No se ofenda, doctor, por favor. No, discúlpenos. Y otro colega me dice, doctor, perdone. No sabíamos con quién conversábamos. Teníamos que tratar, teníamos que probar. Y le digo, pero esas cosas no se prueban, le digo. Esas cosas se observan, se analizan y se saben con quién conversan. No, doctor, mire, ya en todo caso vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer así, así. Ya, conversamos de diferente manera. Pero que de frente me hayan soltado esa frase. Imagínate. A mí me impactó. Claro. Al final terminamos conciliando, pero no terminamos conciliando lo que ellos querían. Claro, lo correcto, siendo lo correcto. Siendo lo correcto. Lo que corresponde. Entonces, en ese sentido, pues hay situaciones donde yo siempre digo, con la disculpa de todos los colegas, yo no confío en el profesional abogado. Yo confío en el ser humano que estoy observando. Claro. Si el ser humano considero que es correcto, voy a llegar a un acuerdo. Claro. Pero si considero que el ser humano que veo ahí en realidad no está actuando correctamente, por más buen profesional que sea, me queda la pizca ahí de hay algo que no me suena bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, básicamente me impacta. Por ejemplo, yo le decía a mi esposa, cuando recibo el mensaje de tus compañeros, ¿no?, que me invitan, me dice, el doctor Elio Herrera me está invitando. ¿Voy o no voy? Porque mi mujer es mi principal directora, mi jefa, siempre le digo. Y me dice, bueno, no sé si tengas que ir, me dice. No sé, vamos a pensarlo. Y le digo, ¿sabes por qué yo sí iría? Le digo, por un gesto. Pero gesto mío, no. Gesto de tu persona. ¿Qué gesto? Me dice mi esposa. Mira, yo no he conversado con él nunca. Los hemos cruzado en conferencias, sí. Pero hubo un gesto, que por ese gesto... Me bajé del carro. Se bajó del carro. Yo no lo había visto. Yo te fui a buscar. Yo estaba pasando yendo a recoger mi carro. Te bajaste de tu carro y me saludaste y me dijiste, doctor, no he tenido el gusto de saludarlo allá en Huancayo. Sí, claro. Y es un gusto, nos vemos después. Claro. Ese gesto sí, yo fui, no tiene nada que ver con el profesional. No. Tiene que ver con el ser humano. Entonces yo le digo a mi esposa, por ese gesto estoy yendo. Muchas gracias. Que si no fuera ese gesto, yo Muchas tranquilamente gracias. hubiese dicho, no, ¿sabes qué? Muchas gracias. Sentarme con un penalista todavía que está ahí en televisión, viene un caso ahí mediático, todo, no, Sí, como que no va. Como que no va, dice. Muchas gracias. Y ¿cómo se llama tu esposa? Sandy Inga. Muchos saludos a la señora Sandy y qué gusto en verdad que... yo considero que las familias ahora, los matrimonios son un milagro de Dios, hermano, porque es complicado a veces y qué bueno en verdad que sean ejemplos de ese milagro de Dios, que la familia se mantenga unida, que sus hijos estén unidos y eso también parte porque de una excelente mujer. Mi cordial saludo a la señora Sandy y que sigamos siempre el ejemplo de ella, todas las personas, en aras de proteger a la familia y sobre todo a nuestros hijos, ¿no?, que merecen siempre una felicidad. Muchas gracias. Y sí, yo recuerdo, amigos, que tuve una conferencia con el doctor llegó y lo aclamaron. Es más, yo empecé a tomar nota porque me gustan estos temas de familia. Mi inclinación era de familia hasta que por uno y otro hacer destino de tremendades penales y aprendía.
Y te veo a ti, de verdad, hacerlo tan didáctico. Habrás escuchado cómo te escucho, porque lo enseñas de una forma, pues, tan bonita, tan directa, tan amena. Hay otros colegas que no tanto así, y no tuve la oportunidad de despedirme, porque tú sabes que te hacen entrar por un lado Claro, y sale otro, por el otro, sí, y sí. el doctor se fue y dije, pucha, ¿no? Y hay que reconocer, pues eres quien no te conoce en estos temas del derecho, eres catedrático universitario, docente nacional, y con un futuro, pues, sin duda alguna, muy exponencial. Y espero que algún día, Juan Carlos, puedas volcar esa parte tan bonita que tienes en el trabajo en el Congreso. Ojalá que puedas algún día coadyuvar. Yo sí me comprometo, estoy en algunas mesas de trabajo, he propuesto la reforma del Código Civil, y ojalá que especialistas y técnicos como tú lo puedan hacer, ¿no? Es muy importante adecuarlo, sobre todo para proteger a la familia, a los niños, claro que ¿no? sí. Que es la parte más delicada, más claro. delicada. Mira, una última, que la verdad que ha quedado tan corto tiempo, el tema de violencia contra la mujer también está dentro de tu... Claro, rubro. también, tema de violencia familiar. Y quiero hacerte una pregunta. Yo una vez, para venir revisar algunos temas de violencia contra la mujer, ayer, y vi en una comisión del Congreso que salieron bastantes padres, ¿no? Criticando esta norma, porque decían, yo por esta norma no he visto a mi hijo, porque de frente me dijeron que no puedo verlo porque le creyeron a la mamá. He indagado un poco, ¿no? Hay Sí. una ficha de riesgo que le creen al policía, bueno, no digo todos los policías, pero no te dejan ver a tu hijito, luego como que se demora mucho y ya después de tantos años no puedes verlo. De ahí aprendí algo que quisiera que nos expliques, es alineación parental. Alineación parental, ¿Así? sí. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Está bien? ¿Está mal esta norma? Lo que sucede es que se utiliza como herramienta esta ley para imposibilitar el acercamiento de algunos progenitores a sus hijos. ¿A qué me refiero con esto? El papá tiene un régimen de visitas, ganado por sentencia o por conciliación, ¿sí? Y la madre no encuentra el mejor mecanismo para impedir que el padre venga que denunciarlo por violencia familiar, por modalidad psicológica, contra ella y contra su menor hijo. Al hacer lo que hace, quiero medidas de protección, quiero que impidan el acercamiento. Entonces el padre se encuentra con una sentencia judicial que no puede ejecutar por una medida de protección otorgada. Ahora, en el marco de esta ley 30364, la ley de violencia contra la mujer, básicamente, esta ley dice que hay dos etapas, una etapa de protección y una etapa de sanción. En la etapa de protección no importa, no interesa si el denunciado, en este caso el varón, es culpable o no, no interesa. Basta la palabra de la dama para llenar una ficha denominada ficha de valoración de riesgo, la cual es llenada con su propia declaración para tratar de colocar una medida de protección que genere el impedimento de acercamiento. Y con eso, la persona, el varón, no puede defenderse. ¿Por qué no puede defenderse? Porque es otorgada sin necesidad de audiencia, sin necesidad que le notifiquen. Y solamente se va a enterar cuando ya existe la medida de protección. Oye, pero eso está mal, no está mal, Juan Carlos, que no te escuchen. Es que esa es la parte intuitiva de la norma. En el 2015, cuando salió esa ley, todo el mundo la criticaba. Y lo que pasó, obviamente, fue que tratamos de modular un poquito la normativa, porque gracias a Dios, por cosas del destino, cosas de Dios, básicamente nos contrataron para ser asesores en la elaboración del reglamento de la ley, y tratamos de modular un poco esa situación. Ah, qué bueno. Pero más allá de la modulación, no podíamos cambiar la ley. Un reglamento no cambia la ley. Claro. Entonces, la ley mantiene su postura con que la audiencia no es necesaria, con que el descargo de la parte denunciada no es necesario para resolver dar o no dar una medida de protección. Porque bajo el argumento de que no estoy hablando de culpabilidad, estoy hablando de riesgo. Pero ese riesgo es suficiente para impedir que un padre pueda ver a sus hijos. Ahora, la parte dificultosa. El padre dice, perfecto, yo voy a apelar la medida de protección. Yo apelo. Apelo, ¿qué significa? Por si acaso, impugnar, no estoy de acuerdo, quiero buscar dejar sin efecto. Pero a diferencia de cualquier sentencia judicial donde las apelaciones son con efecto suspensivo y no se ejecutan, Está igual. esta ¿no? igual se ejecuta. ¿Cómo se llama eso? Sin efecto Sin efecto suspensivo. suspensivo, porque tiene un carisma similar al aspecto penal, ¿no? Claro. Donde tú apelas y Claro. igual sigues ejecutando. Sí. Entonces, algo similar. Tiene el carisma penal y se mantiene la medida de protección y tienes que cumplir la medida. Y yo siempre voy a decir esto, siempre le he dicho eso a los varones. Ustedes son potenciales denunciados por actos de violencia. Claro. Yo, como docente, como profesor, cuando dicto una conferencia, siempre les digo, en son de broma, pero es verdad, les digo, espero que ninguna alumna se haya ofendido por los ejemplos que yo he colocado. Porque si alguna alumna se ofendió, tiene todo Uy, te para perjudica. denunciarme. Y me denuncia por violencia familiar bajo la modalidad de que me afectó psicológicamente que el doctor dijera que las mujeres también son infieles. Imagínate. Y lo denuncio por eso. Y puede denunciarme. Y le van a dar una medida de protección
para yo no mencionar para nada esa frase seguramente. ¿Y qué va a pasar? Mi honorabilidad se viene abajo. Imagínate. Claro que luego voy a apelar y voy a tirarme abajo la medida de protección, pero ya hubo un tiempo de Y- un mínimo 6 meses a un año que dura la medida de protección, donde van a ordenarme a mí someterme a terapia psicológica. ¿Y estás obligado a hacer eso? Estoy obligado, si no, no levanta la medida. Entonces, eso es lo que sucede con esos padres. Los padres dicen, me denuncian, no me permiten defenderme y ya tengo una medida de protección en contra y ya asumen que soy el agresor. Y eso está mal. Estamos indefensos, no es Los desigual varones, eso. sí, por ese motivo Hay que siempre... llevarnos bien nomás, porque Exactamente. no hay otra- Eso es lo que... Eso es lo que esa es me la parte que decías te al decía al comienzo, inicio. ¿no? Los valores que modulan un ámbito familiar y la relación de pareja hace que necesariamente tratemos de comunicarnos más y no llegar a juicio. Claro, muy difícil que alguien denuncie de loco también, ¿no? Una mujer, ¿no? Hay algo, pues, ¿no? Que Debe de motive. haber algo, pero que- no te puedo negar que también hay denuncias forzadas. Ah, sí. Varones van a ver a sus hijos, tocan la puerta muy fuerte, gritan, oye, ábreme la puerta. Señor policía, denuncia por violencia, está Imagínate, gritando. hombre. Sucede. ¿Y ahí te llegan en flagrancia esas cosas? O... No Ah, hay, ya. no hay detención directa, Ah, ya. pero básicamente pues, no por la gravedad de los hechos, no se da, pero sí hay una medida de protección de por medio. Hay papás que mandan un mensaje a las madres por WhatsApp. Oye, ¿has pagado el colegio de mis hijos? Doctor, me está diciendo, abogado, a policía, me está diciendo que no he pagado nada, que cuido mal a mi hijo. Pero Mira, mírate, y hombre, se de da la verdad, medida de sí, protección. ¿En serio? Mira, ve qué locura, hombre. O la típica, le dan medida de protección, ningún tipo de comunicación con la madre. El padre manda un mensaje de WhatsApp y dice, ¿cómo está mi hijo? Doctor, se está comunicando. Oye, de verdad, esos y lo extremos sanciona. no te así de creo. claro, así de claro. O sea, ¿por qué? Para que una mujer haga eso, ¿qué necesita? De un abogado, ¿cierto? Claro. El abogado tiene que decirle, hagámoslo. Claro, si no, no lo hace. Ahí donde viene el tema. Pero qué mal los colegas que hacen eso, Por hombre. eso te digo que cuando se meten a mi especialidad, Claro. abogados que son de otros perfiles, Claro, no. generan un daño tremendo en la familia. Y esa no es la idea. Claro. O sea, yo entiendo que nos quieran ganar espacio a los abogados dedicados solamente a familia, porque hay un boom familiar, hoy hay un boom familiar hoy, porque hay muchos conflictos familiares, y entiendo que los abogados de otras especialidades se quieran meter. Pero métanse bien. Claro, no para hacer problemas, pues, Claro, hombre. o Ya sea, es un abuso de es los como- niños, pues, ¿no? Es como que yo, con total respeto hacia tu especialidad, yo diga, ahora me vuelvo penalista para salir en redes, para salir en Claro. televisión, y asumo un caso y lo meto en la cárcel, güey. No, Lo meto pues, 50 años adentro. imagínate, o sea, hombre. no No, es un no, juego. no. Aquí ustedes juegan con la libertad de las Claro. personas. Y ahí con Yo juego niños, la los niños. familia, Entonces no lógico. puedo jugarme Claro. así a ojos cerrados. Tengo que respetar la Que especialidad. un niño no vea a sus papás, Claro. ¿cómo se sentirá? No. Exactamente, entonces hay que ser, todos los ámbitos de derecho son delicados, son Claro. importantes, no podemos menospreciar una rama porque sencillamente por ahí que no genera mucho dinero, o que no hay emoción, o que no juega con la libertad. No, todas las ramas son buenas. Todas, Hay ¿no? que respetarlas cada una Y haciendo lo correcto siempre. y haciendo lo correcto siempre, y por ese motivo siempre hay congresos multidisciplinarios. Claro. No solamente congresos estrictamente penales o estrictamente civiles, no, hay multidisciplinarios, laboral, penal, constitucional, Claro. comercial. ¿Por qué? Porque todas las ramas son importantes. Y eso no podemos enseñar a la juventud pensamientos de que solamente yo merezco ser reconocido porque tengo una especialidad que destaca. Claro. No, todas las especialidades son buenas. Hoy en día hay especialidad inclusive de derecho a la moda, por ejemplo. Derecho a la moda. Derecho a la moda. Mira, ve. Hay derecho también informático, derecho deportivo. O sea, el derecho deportivo, la gente vive derecho deportivo tremendamente y lo hace silenciosamente sin que nadie se entere. Sin problemas, sin hermano. problemas, sin Claro. nada, y vive y gana más que uno. Claro. Entonces, en ese sentido, hay ramas para todos, Sí, hermano. claro. El tema es que muchas veces solamente algunas se publicitan y otras no, pero eso no quiere decir que sean las más importantes. Claro. Y siempre haciendo lo correcto, ¿no? Mira, acá Claro. la familia, los niños. Una última pregunta, Juan. Perdón, se nos ha ido el tiempo, Juan. Qué sí. interesante, ¿verdad? Aprender de tu persona. Te ves más adelante como político en el Congreso. Bueno, ya has llegado acá, por no decir a todo, porque eres maestro en Derecho Comercial en la Universidad San Marcos. Para empezar, no cualquiera estudia en la San Marcos, así sencillo. No cualquiera logra ese objetivo. Tú tienes tu maestría allá, ¿no? También has avanzado con tu maestría en la UNIFE, eres catedrático universitario, autor de diversos artículos, docente. Hermano, ¿qué más te falta ya a nivel jurídico? Ya tienes todo. No, al nivel jurídico en realidad Ya tienes todo. no era mi interés. Mi interés era más que nada tratar de ser buen ser humano. Ese era mi interés. Y gracias a Dios, pues eso, lo demás Claro. viene por añadidura, ¿no? Siempre la palabra dice, busca primero el reino de Dios y lo demás añadido será.
Entonces, lo que venga después es lo que Dios me permite. Si Dios hoy día llego a mi casa y me recoge, me recogerá. Pero el legado que se deja, más que nada, no es lo que uno pudo hacer en documentos, sino es lo que uno pudo hacer con las personas. Claro. Ese es mi legado. Y básicamente yo estoy muy contento porque más allá de qué momento me toque partir, estoy seguro que, y me gusta cuando una persona se me acerca y me dice, ¿qué hace usted? Aprobé mi examen. ¿Qué hace usted? Saqué mi título. ¿Qué hace usted? Conté mi grado. ¿Qué hace usted? Supe qué hacer en mi caso. ¿Qué hace usted? Entiendo a mi abogado. O sea, no me dije, tú eres mi abogado. No, entiendo al otro abogado que me está asesorando, lo entiendo mejor que hace usted. Eso, para mí, vale más que una sentencia judicial. Vale más que un título universitario. Vale más que una calificación de 20. Eso es impactar en las personas positivamente cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. Y me duele cuando impacto negativamente y busco corregir mis actitudes también para eliminar esos impactos negativos. Pero es parte del crecimiento del ser humano. No somos seres infalibles. Somos seres con errores. Pero los errores nos enseñan. Si el error no enseña y seguimos en el error, ya no somos infalibles, digamos así, somos estúpidos. Claro, es torpeza. Es torpeza, pues. Entonces, del error hay que salir adelante. Y esa es la idea, porque nos vamos a caer, pero hay que levantarnos, ¿no? Hay que levantarnos, esa es la idea. No, y tu legado perdura. Hermano, yo el día de hoy he aprendido el valor que le tenemos que dar a la familia. Te he escuchado, y mira el mensaje de Dios, ¿no? Tienes 2 hijitos similar a la edad que yo tengo, pero tu preocupación por tu familia, el día de hoy, la he recibido como un mensaje y una reflexión. Y a partir de hoy yo también lo voy a poner en práctica, porque es importante, lógicamente, velar por nuestros hijos. Tienes toda la razón, yo te agradezco por este mensaje, te agradezco porque el de hoy he aprendido muchísimo. Espero que sea la primera de muchas oportunidades más que podamos trasladar a la comunidad jurídica estos valores que tú tienes y que sin duda alguna necesitan los jóvenes profesionales, ¿no? Para hacer lo correcto en este mundo. Unas palabras finales para la comunidad jurídica que te sigue, por favor. No, de mi parte, primero agradecer a Helio, a todo ese equipo que nos han invitado el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Sé que no me dirigí a ustedes directamente a la cámara, pero he dirigido siempre la mirada a Helio por lo mismo del respeto del entrevistador. Pero es un gusto haber estado aquí con ustedes. Espero, básicamente, que los videos que compartimos, las ideas, los pensamientos sean de utilidad. Y los que no, sencillamente se descarten, no hay ningún problema en ese sentido. Es un pensamiento, no es la verdad. Es un pensamiento el que llevo y que de alguna manera me ha permitido llegar a donde está. Si a alguno de ustedes le sirve, bienvenido sea. Y si no, al menos de todos escuchamos, porque hasta del más pequeño se aprende algo y siempre el de más arriba también tiene derecho a aprender algo más. Cuídense mucho, Dios me los bendiga y gracias por escucharme. Muchas gracias, amigos. Gracias, Juan Carlos. El día de hoy, amigos, les he quitado al maestro Juan Carlos del Águila. De verdad me he quedado impactado con la forma de transmitir sus valores y, cómo no, de expresar conocimientos tan importantes del derecho. He aprendido mucho el día de hoy. Con respecto al ser humano, cómo tenemos que mejorar y también, cómo no, con respecto a lo profesional que tenemos que hacer. Bueno, agradecer a la presencia del doctor Juan Carlos del Águila Llanos. Ha sido Helio Riera. Hasta otra oportunidad. Nos vemos con Helio Riera el podcast. Gracias. Hasta luego. Gracias.